si el verdadero peligro no fuera fracasar? ¿Y si el verdadero peligro fuera llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca te animaste a vivirla? En el mundo hay muchísimas personas que pasan años esperando a tener plata, esperando a tener confianza, esperando sentirse preparadas para dar un discurso, para tener un trabajo, esperando que desaparezca el miedo, para dar una prueba, lo que sea. Pero lo que no se dan cuenta es que mientras ellos están esperando, la vida sigue avanzando. Y creo que ese es el problema. Y un día descubren que nunca les faltó la capacidad, sino que les faltó atreverse a hacer esas cosas. Porque la mayoría de las personas no pierden sus sueños porque fracasan. Los pierden porque nunca lo intentan. Y tiene sentido dentro de todo, porque es más fácil sentarse, a esperar a estar listo, a tener plata, a todo eso. Es mucho más fácil no salir de ese confort. Pero hay algo que nadie te dice sobre el miedo. Creemos que las personas valientes no tienen miedo, pero la verdad es exactamente todo lo contrario. Y yo pensaba esto durante mucho tiempo, hasta que caí en que verdaderamente no tiene sentido. Creo que no existe nadie que no tenga miedo a algo. El miedo no es un error, es una emoción, como la alegría, como la tristeza, como la bronca, como el enojo, como la ira, llámalo como quieras. Su función es mantenernos atentos, pero no es su función detenernos. Y para que sea un poquito más sencillo de entender, se me ocurren algunos ejemplos. En tu primer trabajo, por ejemplo, si es que ya lo tuviste o estás en él, lo más probable es que tuviste miedo a esa entrevista laboral, a ese llamado, a salir del mundo de la escuela y encontrarte con el mundo laboral y darte cuenta de que es muy diferente a lo que te plantean. O cuando tenés un examen que es muy importante, ese primer examen importantísimo, que sabés que lo tenés que aprobar porque si no te vas a sentir mal, ahí también vas a tener miedo. Cuando te tenés que mudar, o incluso también cuando estás por empezar una carrera, que no sabes absolutamente nada y que ni siquiera sabes si te va a gustar la carrera. O también se me ocurre como cuando querés hablarle a la persona que te gusta y querés dar ese primer paso. Es algo muy complicado al principio, pero algo dentro tuyo siente que lo tenés que hacer, porque el miedo se basa en poner en una balanza lo que querés y si eso te da más miedo o simplemente gana lo que querés hacer o el miedo. Porque todos sentimos miedo. Si alguien te dice que no siente miedo, creo que te está mintiendo. No hay una persona que no sienta miedo, porque es algo humano, es una emoción humana. Y sí, puede haber algunas personas que no tengan miedo en muchas cosas, que quizá vos sí, pero estoy seguro que para otras cosas sí tienen miedo. Ahora que pasó un poco de tiempo de estas fechas mundialistas, se me ocurre también este ejemplo. Un jugador que va a jugar una final del mundo también tiene miedo. Uno que va a patear un penal que es totalmente decisivo para el partido también tiene miedo. Uno que está por jugar una final de Champions también tiene miedo. Y la diferencia no es que no lo siente. La diferencia es que aprendió a jugar con ese miedo. Aprendió a jugar con él. Los profesionales no eliminan el miedo. Aprenden a administrarlo de otra forma. Lo tratan de otra forma totalmente diferente. Y me parece que muchas veces ese miedo aparece porque eso que vas a hacer realmente te importa. Porque pensalo así, ¿nunca te preguntaste por qué no te da miedo aquella cosa que te da igual? Así como hay muchas cosas que te dan miedo, también hay muchas cosas que no te dan miedo. No te da miedo rendir un examen que es totalmente irrelevante para vos. No te da miedo perder algo que no valorás. Porque el miedo suele aparecer cuando hay algo valioso en juego. Ya sea un sueño, una oportunidad, una relación, un objetivo. Por eso el miedo no siempre es una señal para detenerse. A veces es una señal de que estás creciendo. Porque el miedo muchas veces no te está diciendo que no lo hagas. Te está diciendo que eso que estás haciendo importa. Pero en esto también para mí hay otra mentira todavía más peligrosa. La mayoría de las cosas que no haces son por personas que ni siquiera están pensando en vos. Y ojo con esto porque me parece muy importante recalcarlo. Porque nosotros siempre tenemos miedo de hacer un canal, de subir un video, de cambiar de trabajo, de estudiar algo nuevo, de equivocarnos. Hay un montón de cosas. ¿Y por qué? Porque imaginamos que todos los observan, que todos nos juzgan, que todos van a terminar hablando. Pero la realidad es otra, y te lo puedo asegurar. La mayoría de las personas está demasiado ocupada pensando en sus propios problemas como para pensar en si editaste una parte mal,
si hay un error en, no sé, en un video que subiste, si hiciste una pequeña cosa mal en el trabajo y en un montón de cosas más. La gente que más te preocupa impresionar probablemente está preocupada por impresionar a otra persona también. Y esto principalmente yo creo que es un choque de ego, porque está bien, nosotros queremos hacer cosas y que los demás quizás la vean. Yo cuando hago un video, por ejemplo, me gusta llegarles, que la emoción y el mensaje se trate de entender. Y al principio, más que nada, quizá tenía algún error de edición y yo decía, bueno, lo van a notar, lo van a ver. Y cuando subí el video eran halagos más que críticas a ese error. Además, estoy seguro que muchas veces no vieron el error en el video, cosa que yo editando lo hice porque, bueno, lo estaba editando. Entonces, me hacía más fácil ver el error. Y por eso digo que es un problema de ego, porque creemos que importamos demasiado a las demás personas. No es que no importemos, nadie más que nosotros mismos nos vamos a dar tanta importancia. Y es que es eso, no hace falta justificar todo. Madurar para mí también es aceptar que hacías algo porque simplemente lo querías hacer, sin explicaciones eternas, sin pedir permiso, sin buscar una aprobación constante. Y aunque te juzgaran, tampoco cambiaría nada. Y si el problema no fuera equivocarte, y si el problema fuera creer que tenés derecho a no equivocarte, esto es algo que me gusta decir mucho y creo que lo repito bastante, pero el perfeccionismo no existe. Mucha gente termina postergando un montón de cosas porque lo quiere hacer perfecto, pero nadie madura con solo la teoría. La teoría está buena, te puede enseñar un montón de cosas, podés aprender muchísimo de la teoría, pero la realidad es que se madura en la práctica, equivocándote, corrigiéndolo, volviendo a intentarlo. No todo te va a salir perfecto, y menos las primeras veces, porque estás aprendiendo. Date el lujo de equivocarte, es algo totalmente normal. En tu primer trabajo, probablemente la tarea que se te fue asignada a hacer, quizá no la hacías tan bien como lo haces ahora que llevas tiempo. O tu primer video quizá tenía una mala edición, mal audio, un montón de cosas así. O incluso malos cortes, un montón de cosas pueden pasar. Y ahora quizá ya no te equivocas tanto. En tu primer examen probablemente tenías una nota mala o le erraste en algo que era medio tonto, quizá por así decirlo. Todo suele salir peor de lo que imaginabas. Y eso está perfecto. No avanzás cuando haces todo bien. Avanzás cuando seguís adelante después de hacerlo mal. Lo importante termina siendo no rendirse, por muy cliché que suene. Porque la vida no premia a los perfectos. Pero también hay una verdad incómoda que todos terminamos aprendiendo tarde o temprano. Nadie va a estudiar por vos, nadie va a entrenar por vos, nadie va a perseguir tus sueños por vos y nadie va a construir tu vida por vos. Te pueden ayudar, eso está más que bienvenido. Te pueden acompañar, pueden aconsejarte, pero el paso siempre es tuyo. La vida que querés está del otro lado de decisiones que nadie puede tomar por vos. Muchas personas esperan un rescate, un milagro, y un milagro es algo muy complicado. Esperan a ser salvadas. Y si tenías este pensamiento, te recomiendo dejarlo de lado y empezar a hacer las cosas que te gustan, sin importar lo que digan los demás. Yo vi un montón de personas que esperan ese momento perfecto, pero ese momento rara vez llega. Y cuando entendés eso, aparece una pregunta que es demasiado importante. ¿Y si sale mal? Bueno. ¿Y si sale bien? ¿Qué pasa ahí? Creo que es muy normal, y me incluyo totalmente en esto, pensar un escenario ficticio, algo imaginario, pero que siempre sea el peor escenario. Pero rara vez pensamos en el mejor escenario. No sé, a ver, voy a meter un ejemplo con fútbol, porque es algo que se me ocurre y me parece algo muy sencillo como para ejemplificar. Pero supongamos que estás pateando un tiro libre y tenés la posibilidad de remontar el partido. Ahí se te van a venir miles de dudas y quizá por no intentarlo, el peor escenario posible que podría ser empatar el partido o que no sé, o que en la contra se te vengan todos los rivales abajo y te hagan un gol y pierdas el partido. Pero, ¿y si pateas el tiro libre y sale bien? Creo que se entienda a dónde quiero ir. Porque por más que hagas algo, sale mal y ya está. Seguís vivo y aprendés. Y eso te va a hacer madurar y te vas a volver más fuerte. Me parece muy importante porque siempre pensamos el peor escenario posible, pero nunca pensamos justamente el mejor escenario posible. Y si en vez de salir todo mal, nos termina saliendo bien, y si la gente, en vez de reírse de vos,
por la carrera que querés estudiar, por el examen que vas a dar, por eso que querés hacer. Y si en vez de ser todo lo malo se convierte en algo bueno, y solo porque lo intentaste. Porque a ver, fracasar duele, es innegable eso, pero arrepentirse suele doler mucho más. La vida es ahora, no después, no cuando desaparezca el miedo, tampoco cuando no te sientas listo, y tampoco no cuando tengas todo resuelto. El miedo no es una pared, es una puerta, y la única forma de descubrir que hay del otro lado no es nada más ni nada menos que atravesándola, porque algún día todos vamos a irnos, y cuando llegue ese momento no vas a recordar las veces que tuviste miedo, vas a recordar las veces que dejaste que el miedo decidiera por vos. Así que deja de esperar, deja de pedir permiso, deja de esconderte detrás de la perfección. Viví, viví con miedo si hace falta, pero viví. Dicen que el lugar más rico del mundo no es una empresa ni un banco, es un cementerio. Qué raro, ¿no? Y dicen eso porque ahí quedaron libros que nunca se escribieron, canciones que nunca se cantaron, negocios que nunca empezaron, abrazos que nunca se dieron y sueños que murieron con quienes nunca se animaron a vivirlos. Así que no dejes que tus mejores ideas terminen encerradas con vos. Si tenés algo para hacer, hacelo ahora, porque después ya no sirve de nada. Como siempre, espero que se haya entendido el mensaje y si llegaste hasta acá y me estás escuchando, lo único que te voy a pedir es un like y un comentario con respecto a lo que te pareció el video. Así esta reflexión puede llegar a más personas. Y eso es todo, espero haber sido totalmente claro con el mensaje y con la idea y que te haya llevado una bonita reflexión.